Cuando nosotros vemos a una persona que muestra buena disposición, que tiene un corazón sencillo, un corazón obediente, presto a servir, que se relaciona de una muy buena manera con los demás, es evidencia de que en esa persona hay un corazón que es diferente al de los demás. El pecado, recordemos, siempre nos va a llevar a nosotros a actuar de manera grosera, de manera irreverente, a veces con orgullo, a veces con malicia, con escepticismo, tantas cosas que el pecado afecta. Por cuando ese corazón es transformado y teme al Señor, la manera como esa persona vive es diferente. En la lección de hoy día vamos a ver lo que Pablo se refería cuando, hablando con Tito, le había mencionado que los hermanos que estaban en Corinto tenían una gran disposición, porque esa gran disposición nacía de algo que había transformado su manera de vivir. Vamos a ver lo que Pablo quiso decir en estos últimos versículos de la segunda carta a los Corintios en el capítulo 7, en nuestra lección de hoy día aquí, en un momento con Dios. Recordemos que Pablo había viajado hacia Macedonia esperando las respuestas de Tito. Obviamente Pablo no había podido salir como él hubiera querido, visitando primero a los hermanos que estaban en Corinto para después ir a Macedonia. Las circunstancias habían cambiado la manera como él había tenido que tomar decisiones. Y eso hizo de que Pablo, ahora estando en Macedonia, esperaba que Tito, quien había sido enviado por Pablo, vuelva nuevamente para saber cómo los hermanos habían respondido ante la carta que él había enviado en primera instancia, la primera carta a los Corintios, y él estaba presto a ver qué es lo que había sucedido. Y leemos en este capítulo 7 que Pablo se emociona mucho al ver que los hermanos habían recibido la carta de buena manera, que los hermanos habían tomado acciones, que habían mostrado un verdadero arrepentimiento y que eso había llevado a la limpieza y a la santidad de la iglesia nuevamente, a restituir lo que estaba afectando de tal manera de que Pablo se alegra. Pero Pablo se alegra sobre todas las cosas al ver de que él había contado a Tito cómo la iglesia era. Él sabía, como nos dice en el versículo 15, de que la iglesia era una iglesia temerosa, que vivía bajo el temor y el temblor ante Dios. Y eso transformaba la manera como los hermanos actuaban. ¿Qué quería decir con eso, Pablo? Pablo sabía muy bien de que el corazón de los hermanos que estaban en Corinto era un corazón temeroso ante Dios, un corazón que sabía quién era Dios, que reconocía su deidad, que reconocía su autoridad y que ante eso ellos vivían de acuerdo a ese pensamiento. Entonces su seguridad, la seguridad de Pablo de que los hermanos no habían cambiado en eso, le hacía tener esa confianza de decirle a Tito, cuando tú vayas allá, cuando tú llegues a Corinto, yo sé que los hermanos te van a recibir bien y tú te vas a dar cuenta de la manera como ellos te reciben, de cómo ellos escuchan la palabra de Dios, su afecto, su aprecio, su cariño para servirte y servir a los demás, para vivir en obediencia y escuchar la palabra de Dios. Es muy importante y vas a darte cuenta. Es más o menos lo que interpretamos. Pablo le estaba diciendo, te vas a dar cuenta, Tito, de cómo son ellos. Y cuando Tito vuelve con el reporte de la visita, Pablo se da cuenta de que lo que él había dicho a Tito había sido cierto. Y Tito vuelve con un gran corazón, agradecido por la manera como los hermanos en Corinto le habían recibido, y le dice, y le reporta a Pablo y le dice, lo que tú dijiste es cierto. Ellos se portaron con temor y reverencia. Ellos me escucharon con una buena disposición y tomaron tu enseñanza correctamente. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? Era el corazón temeroso. Los hermanos que estaban en Corinto tenían un corazón reverente ante Dios. En nuestra vida, para que nosotros podamos también ser de gran testimonio entre los demás, pero también podamos relacionarnos con los demás debidamente, tenemos que tener ese temor a Dios. El temor a Dios
nos lleva a nosotros en primer lugar a siempre vivir pensando de que Dios está mirando todos nuestros actos y ante eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos como respondemos ante las circunstancias, ante las personas. El mismo temor nos lleva a nosotros a vivir siempre prestos a escuchar a Dios, sabiendo que de Él vamos a escuchar la correcta enseñanza, que de Él vamos a escuchar lo que necesitamos para nuestras vidas, que va a transformarnos, que va a alejarnos del pecado, que nos va a instruir y que nos va a encaminar hacia lo bueno, hacia lo correcto, hacia la verdad. Un temeroso corazón también nos lleva a recordar de que así como nosotros somos amados por Dios, nosotros seres que están frente a nosotros también son amados por Dios y por eso tenemos que amarlos y reverenciarlos como hijos de Dios, como siervos del Señor. Un corazón temeroso transforma nuestra vida, nuestra actitud ante las circunstancias y eso se evidencia en la manera como nos relacionamos con Dios y con los demás. ¿Cómo está su corazón? ¿Es usted tal vez una persona que cuando se encuentra con otro hermano, usted es un poco tal vez orgulloso, soberbio, tal vez un poco testarudo a escuchar la enseñanza? Tal vez no mira con agrado a la persona que viene, con mucho escepticismo, con desconfianza, tal vez indiferente. Si eso sucede, puede ser que su corazón no esté dispuesto realmente a temer a Dios, porque un corazón temeroso cambia nuestra manera de relacionarnos con Dios y con los demás. Pero si su corazón es temeroso, las demás personas se van a dar cuenta de eso. Las personas van a dar evidencia de que su cambio interno se refleja en la manera como usted vive la vida. Y es ahí donde muchos van a dar un buen testimonio de usted. Para que nuestra vida sea una vida agradable a Dios y a los demás, y una vida correcta en nuestras relaciones con ellos, tenemos que pedir a Dios que cambie nuestras vidas. Tenemos que tomar nuestra decisión de querer honrar a Dios con todo, a vivir de que Él está como Dios eterno ante nuestra presencia todo el tiempo. Él está mirando nuestros actos, Él está mirando nuestros pensamientos, Él está mirando nuestras emociones y decisiones. Y ante eso, si yo mantengo eso presente todo el tiempo, mi comportamiento va a ser distinto. Porque si quiero agradarle a Él, todo lo que haga va a ser en función de ese pensamiento. Que Dios nos ayude a mantener ese corazón. Que no perdamos ese fervor y esa honra que tenemos hacia Dios. Y si nuestra vida ha sido afectada a causa del pecado, pidamos a Dios que nos cambie nuevamente y que forje en nosotros un corazón temeroso, un corazón que le honre a Él y por medio de eso honre y bendiga la vida de los demás. Que Dios nos ayude en este propósito.